Queremos evaluar la integral de la línea de Dar donde tenemos la integral de la línea de psi integrada a lo largo de la curva C con respecto a la longitud del arco. Y se nos da que la curva C es y es igual a x al cuarto. Cuando x está en el intervalo cerrado de 1 a 3, entonces esta sería la curva C. También se nos dice que la fila de x, y es igual a si es una función de densidad de un cable dada por la curva C. Observe cómo la función de densidad es la función integrando y, por lo tanto, podemos interpretar la integral de línea y, por lo tanto, la integral de línea nos dará la masa del cable. Y esta es la segunda interpretación del significado de una integral de línea. En nuestro primer ejemplo, vimos cómo podemos interpretar la integral de línea como área pero dentro de una curva y superficie, dado por la función integrando. Mirando nuestras notas a continuación, la definición de una integral de línea se da aquí como un límite donde tenemos el límite cuando n se aproxima al infinito de esta suma de f de x de y de y veces delta s de y. Entonces, si esta función aquí es una función de densidad de un cable, donde da la densidad por unidad de longitud, entonces la multiplicamos por una pequeña longitud de arco. Dado por delta S el límite de la suma de estos productos nos va a dar la masa del cable. Para evaluar la integral de línea, necesitamos escribir la función f de x, y como una función de t usando la parametrización de la curva C y luego el diferencial S es igual a la raíz cuadrada de x' de t al cuadrado más y' de t al cuadrado de t. Entonces, primero parametricemos la curva C, donde C viene dado por y es igual a x al cuarto. Entonces, dejemos que x o x de t sea igual a t, y por lo tanto, y de t serían iguales a t para el cuarto. También necesitamos las derivadas, por lo que x' de t es igual a la derivada de t con respecto a t, que es 1. Y y' de t es igual a la derivada de t al cuarto con respecto a t, sería 4 toneladas al tercero. Y como dejamos que x sea igual a t, sabemos que t estará en el intervalo cerrado de 1 a 3. Ahora también escribamos la función integrando que en este caso es la fila de x, y como función de t usando x de t y de t. Entonces, la fila de x de t, y de t sería igual a, bueno, x es igual a t, y es igual a t al cuarto. Entonces tendríamos t hasta el quinto. Esta es toda la información que necesitamos para evaluar la integral de la línea. La integral de línea dada es igual a la fila de t va a ser t al quinto, y vamos a tener la raíz cuadrada de x' de t al cuadrado más y' de t al cuadrado. Que sería un cuadrado más 4 toneladas al tercer cuadrado de t. Y la integración límite de t será de 1 a 3. Escribamos la raíz cuadrada usando un exponente racional. Entonces tendré la integral de 1 a 3 de t a la quinta veces la cantidad 1 más. Esto va a ser 16 toneladas al sexto, elevado a la potencia 1,2. Ahora vamos a evaluar esto en la próxima diapositiva. Aquí necesitamos realizar la sustitución u, donde t dejaremos ser igual a 1 más 16 toneladas al sexto. Y, por lo tanto, el diferencial u es igual a que, 96 toneladas al quinto de t. Solo tenemos t hasta la quinta de t, así que dividamos ambos lados entre 96. Así que tenemos 1 sobre 96 diferencial u. Es igual a t con el quinto de t. Lo que significa que, en términos de u, podemos pensar en todo esto como nuevamente, t al quinto de t es igual a 1,96 du. Y todo esto sería solo para el 1,2. Entonces, la antiderivada sería 1 sobre 96 veces u al 3,2 dividido por 3,2, donde 1 más de 96 veces 2 3 veces u al 3,2. Entonces tendríamos 1 más de 96 veces 2 3 veces u al 3,2. Donde estabas realmente 1 más 16 toneladas al sexto. Sigamos adelante y simplifiquemos aquí. Hay 1 2 en 2 y 48 2 en 96. 48 por 3 es igual a 144. Entonces tendríamos 1 más de 144 veces cuando t es igual a 3. Tendríamos 1 más 16 veces 3 al sexto elevado a 3,2 menos cuando t es 1 tendríamos 1 más 16 veces 1 al tercero elevado a 3,2. Entonces tenemos 1 más de 144 veces.
Esto va a ser 11.665 elevado al 3,2. Menos esto va a ser 17 al 3,2. Entonces, este sería el valor exacto de la integral de línea como una aproximación decimal, tendría 8748.6383. Y nuevamente, en este caso, esta sería la masa del cable a lo largo de la curva C. Pero no nos dieron las unidades, así que no sabemos si serían babosas o kilogramos, así que dejaremos las unidades apagadas. Pero volviendo a la primera diapositiva solo por un momento, porque la función integrando de esta integral de línea es una función de densidad de un cable a lo largo de la curva C, la integral de línea nos da la masa de un cable a lo largo de esta curva aquí. Espero que hayas encontrado esto útil.